El 21 de febrero de 1972, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, comenzó una histórica visita a la República Popular China. Desde que los comunistas habían tomado el poder en 1949, Estados Unidos había cortado sus relaciones diplomáticas con aquel país. Paradójica, quizá también genialmente, iba a ser un presidente republicano, Richard Nixon, quien diera el paso histórico que iba a reconciliar al país más poderoso y uno de los más ricos del mundo con el más poblado y uno de los más pobres. Poca gente sabe cómo comenzó la inesperada relación entre los comunistas chinos y los republicanos estadounidenses. El responsable chino de este acercamiento no fue Mao Zedong, sino el primer ministro Zhou Enlai, protector político de Deng Xiaoping. Ambos, Zhou Enlai y Deng Xiaoping, eran muy conscientes de la necesidad de mejorar la economía china, abriendo su comercio al mundo y evitando las medidas más radicales de la izquierda del Partido Comunista Chino. El 5 de abril de 1971, durante el Campeonato Internacional de Tenis de Mesa que se llevaba a cabo en Japón, Glenn Cowan, un joven jugador estadounidense del equipo de tenis de mesa, se sorprendió cuando el mejor de los jugadores chinos, Xuan Zedong, se acercó a él con una sonrisa en la boca y lo invitó a subirse al camión del equipo chino. Allí le obsequiaron con un hermoso pañuelo de seda, lo que marcó el inicio de una bonita amistad. El joven Glenn Cowan no sabía entonces que aquella amistad había sido ordenada desde arriba por el primer ministro Zhou Enlai. Este había decidido aprovechar la presencia de China en el campeonato internacional y había ordenado a sus jugadores que intentaran acercarse a los estadounidenses. Solo 2 días después de que Xuan Zedong y Glenn Cowan se hicieran amigos, un grupo de jugadores estadounidenses de tenis de mesa visitó Beijing. Resultó todo un acontecimiento mediático y la prensa china y extranjera le dio gran difusión. Desde 1949 no había sucedido nada semejante, que una delegación de deportistas estadounidenses visitara China. Henry Kissinger y Richard Nixon tomaron nota de lo que estaba sucediendo. Ambos sabían que China era un coloso dormido, pero que el día en que despertara de su sueño o pesadilla comunista sería inmensamente poderoso. El segundo día de su visita, Richard Nixon hizo un pequeño apunte en su diario que resulta muy revelador. Si no hacemos nuestro mejor esfuerzo, se refiere al hecho de reconciliarse con los comunistas, algún día podríamos tener que enfrentarnos al más formidable enemigo que jamás haya existido en la historia del mundo. Por su parte, Zhou Enlai declaró públicamente que nunca antes el deporte se había usado tan eficazmente como una herramienta de la diplomacia internacional. A todo este episodio de la historia se le conoce como la diplomacia del ping-pong. La historia del tenis de mesa está llena de contradicciones e inesperadas conciliaciones y rebasa por mucho lo estrictamente deportivo. Como tantos otros deportes, el tenis de mesa fue inventado por los ingleses en el siglo XIX. Se dice que quienes practicaban el tenis o el lawn tenis necesitaban un deporte que pudiera jugarse bajo techo cuando llovía y que al principio usaban como mesas, pues mesas convencionales como de comedor y que en vez de red simplemente colocaban unos libros.
Poco a poco, ya en el siglo XX, las raquetas, las pelotas, las mesas, todo el equipo y sobre todo las reglas de este deporte fueron mejorando muchísimo. Pero quien hizo del ping-pong un deporte respetable, organizado y con reglas bien definidas fue un aristócrata inglés de origen judío muy peculiar llamado Ivor Montagu. El honorable Ivor Goldsmith Samuel Montagu pertenecía a una de las familias más ricas de Inglaterra. Su abuelo había fundado un banco, había hecho negocios con los Rothschild y había comprado su título nobiliario. Montagu bromeaba diciendo que el libro más angosto de su biblioteca era el que trataba acerca de su linaje. Se definía a sí mismo como un zoólogo que también participaba en las luchas de la izquierda y el movimiento obrero. Además era cineasta, guionista, productor y crítico cinematográfico. Llegó a colaborar en varias películas de Alfred Hitchcock, el mago del suspenso. Desde luego, también jugaba ping-pong. Formó el equipo de la Universidad de Cambridge y en los años 20 del siglo XX fundó la Federación Internacional de Tenis de Mesa, la IITF, que hasta la fecha es la máxima autoridad en este deporte. Por si todo esto fuera poco, con los años se iba a revelar que Montagu había sido también un espía, solo que no espió para su propio país, sino para los rusos. Montagu vio al ping-pong como una forma más de promover al comunismo. Creía que era un deporte ideal para las masas de proletarios, ya que no requiere de grandes espacios ni de grandes inversiones. Cuando los comunistas tomaron el poder en China, el excéntrico millonario Ivor Montagu de inmediato admitió a la China de Mao en su federación a expensas de Taiwán. El nuevo régimen comunista entendió desde entonces la gran oportunidad propagandística que se les brindaba. Mao Zedong dijo que el ping-pong llegaría a ser una bomba nuclear espiritual. Y 10 años después, los chinos eran la sede del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa. Construyeron un nuevo estadio magnífico y ofrecieron a la prensa internacional una idílica imagen del país. No importaba que esa imagen fuese completamente falsa. En esos años, mientras en Beijing se servían comilonas y vino espumoso a los invitados extranjeros, decenas de millones de chinos fallecían en la peor hambruna del siglo XX. Esa imagen falsa no solo se la creyeron los periodistas despistados. Intelectuales de la talla de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Michel Foucault, etc., defendieron la revolución cultural de Mao como la salvación del comunismo, la solución a la burocratización de los sueños de igualdad humana. En cuanto a Montagu, no hizo demasiados esfuerzos por disimular sus preferencias ideológicas. Formó parte del Partido Comunista de la Gran Bretaña, que en un país de millones de habitantes no pasaba de tener un puñado de militantes. El servicio secreto inglés, el MI5, formó un grueso expediente sobre sus actividades y si se salvó de ser detenido fue solo porque pertenecía a una familia con muchísimo dinero y las mejores conexiones políticas que llegaban incluso a la familia real. En los años 60, el servicio secreto británico tuvo la absoluta certeza de que Montagu había espiado durante años para los soviéticos.
El ping pong o tenis de mesa no es un juego inocente. En otro programa hablaremos de su relación con nuestros temas educativos de costumbre, pero hoy quisimos detenernos un poco más en la historia de este deporte que el escritor Nicholas Griffin ha llamado el juego que cambió la historia. Antes de despedirnos, volvamos a Xuan Zedong, la estrella del equipo chino de tenis de mesa, que protagonizó el primer acercamiento con los estadounidenses en 1971. Xuan Zedong había sido el campeón del mundo en 1961, 1963, gran año, y 1965. En 1968, el ala izquierda del Partido Comunista Chino decidió que el ping-pong era un juego imperialista, capitalista y anticomunista, así que lo prohibieron. No solo lo prohibieron, a Xuan Zedong le criticaron el haber puesto demasiado énfasis en ganar, distrayéndose de sus deberes comunistas, y de un día para otro tuvo que abandonar las competencias. Entonces, Xuan Zedong tuvo la suerte de encontrarse con la esposa de Mao Zedong y el colmillo para hacerse su amigo. Lo perdonaron y volvió a jugar tenis de mesa, a competir en el tenis de mesa. Las malas lenguas dicen que Xuan Zedong tuvo un romance con la señora. El hecho es que ella movió sus influencias y a él lo nombraron ministro de deportes. Pero cuando murió Mao Zedong y la viuda cayó en desgracia, él fue arrastrado junto con ella. Guardias armados lo detuvieron en su casa en 1976 y lo metieron a la cárcel. Intentó suicidarse. Después de 4 años lo enviaron a un exilio interior, a una provincia pobre, y lo obligaron a barrer las calles y a practicarse lo que los comunistas llamaban la autocrítica. Por fin las autoridades lo perdonaron y volvió a Beijing, donde se dedicó a practicar su otra pasión paralela al tenis de mesa, la caligrafía. Murió en el año 2013. Se le recuerda por sus habilidades diplomáticas y, en el tenis de mesa, por su derecha devastadora. Hoy estuvimos en los estudios de Tele-UP de la Universidad Panamericana. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.